Yo soy José Ángel Rosales Origel y esto es Reflexión de Ética para Amador de Fernando Savater. Bueno, para empezar vamos a empezar explicando que este libro Fernando Savater da a conocer su percepción sobre aspectos importantes del arte de aprender y vivir. Ok, trata de escribir el libro de una manera sencilla, utilizando un lenguaje simple e incluyente. Esto se da a entender ya que se supone que el principal público es un público adolescente y también se da la impresión de que este libro lo escribe hasta hacia su propio hijo. Hace que podamos pensar adecuadamente sobre nuestra forma de actuar, nuestra forma de abordar cuestiones cotidianas en la vida de cualquier ser humano. Pero uno de los temas más impresionantes y que se menciona en la mayoría de los capítulos del libro es la libertad de la que goza el ser humano. Esta libertad de obrar, de pensar, de tomar decisiones y de vivir. Una libertad de poder hacer lo que sea, de hacer lo que queramos. Y esta libertad nos diferencia de otros seres vivos o otros animales. Los humanos no desempeñamos funciones predestinadas por igual. Otro aspecto que se hace referencia en el libro es la realidad de que los seres humanos merecemos vivir como tales, de que merecemos tener una buena vida. Ahora voy a tratar de explicar capítulo a capítulo más o menos el libro. Ok, en el capítulo 1 nos habla de cómo algunas cuestiones pueden ser buenas o malas según nuestra conveniencia o nuestra libertad de elegir. De esto último se trata el capítulo número 1. Y este mismo capítulo lleva por título ¿De qué va la ética? En este capítulo, pues Fernando Savater nos da su concepto personal de ética y nos explica de cómo las cuestiones, cómo esta libertad que ya había mencionado anteriormente, de esta capacidad de elegir, cómo se intervienen en nuestras cuestiones y cómo elegimos esa libertad para saber si son buenas o malas. El capítulo número 2 que se llama órdenes, costumbres y caprichos. Ok, en el capítulo número 2 habla de cómo hacemos cosas por instinto, cómo elegimos por instinto automáticamente. Elegimos por instinto aún teniendo esta libertad que ya he mencionado. Habla de cómo hacemos las cosas por órdenes y cómo a veces no conseguimos nuestros caprichos. En el capítulo número 3 llamado Haz lo que quieras, pues más o menos lo que trata de explicar es cómo utilizando la reflexión podemos elegir. Cómo podemos tomar elecciones aplicando la reflexión. Y esto pues es algo que sinceramente la mayoría de las personas hemos hecho. Reflexionamos el problema antes de elegir. El capítulo 4, que va de nombre Date la buena vida, habla de cómo la voluntad nace desde la conciencia para decidir y para emplear el poder. O sea, cómo nosotros mismos con ayuda de la moral podemos saber si la elección es buena o mala. Capítulo 5, Despierta Baby. El capítulo 5, pues más que nada aquí habla sobre la cuestión de que los humanos merecemos vivir como tales. Merecemos nuestra libertad de poder vivir como tales. Como merecemos vivir, podemos tener una buena vida. Y pues casi esto se nos explica en el título del capítulo. Despierta, baby. Es como, reflexiona, date cuenta que mereces una buena vida. El capítulo 6 llamado Aparece Pepe el Grillo. Este para mí fue mi capítulo favorito, ya que aquí nos explica que la única obligación del ser humano es no ser imbécil. Y la razón por la cual me gustó este capítulo es que Fernando Savater nos explica que una persona imbécil no es una persona que no piensa. Aquí nos explica que una persona imbécil es una persona que ocupa de la moral, perdón, que ocupa apoyo moral
para poder tomar decisiones, que carece de conciencia, no tiene conciencia por sí solo y ocupa ese apoyo moral para poder tomar sus propias decisiones. El capítulo 7, llamado Ponte en su lugar. Pues aquí desde el título nos explica que hay que ser humanos con todos, aunque tengamos intereses diferentes. Nos explica cómo la ética nos enseña a llevar una buena vida, cómo debemos ser humanos, cómo nos tenemos que comportar con todos, aunque sus intenciones sean diferentes a las nuestras, aunque tengamos diferentes ideales. El capítulo 8, llamado Tanto Gusto, este también es muy interesante y aquí la verdad es que me di cuenta, por este capítulo me di cuenta que el libro no es tan viejo, que de hecho se escribió en los años 90. Me di cuenta porque habla sobre el sexo y el sexo en épocas anteriores pues era un tema demasiado reservado, un tema demasiado callado y pues habla cómo el sexo ha sido un tema delicado en el tiempo, pero que es algo necesario para lograr esta buena vida. Y el último capítulo, el capítulo 9, llamado Elecciones Generales. Este capítulo es demasiado interesante, ya que habla de cómo la ética y la política se mezclan. Se supone que las dos, la ética y la política, deben de ayudar a lograr una buena vida. Y aquí nos explica que lo mejor es tomar el camino de la ética, ya que la política siempre ha sido pues algo así que una cuestión corrupta, que no siempre trata de llegar a esta buena vida. Ok, ya terminamos de explicar los capítulos y ahora va mi opinión personal. Personalmente este libro me ha encantado y la verdad es que me ha hecho pensar demasiadas cuestiones que llevo en mi vida. Además de que no es un libro largo, vaya, o sea, es un libro corto que fácilmente lo puedes acabar en 1 o 2 días, o hasta en menos. Tiene sus partes graciosas, de hecho tiene varias historias dentro del libro que son tomadas como tipo fábulas para poder reflexionar. Y también contiene algunos conceptos bastante complejos que si no los entiendes, pues igual los puedes investigar. Un libro fascinante y lo recomiendo al 100%. Bueno, yo soy José Ángel Rosales Origel, del tercero A de tercero A mantenimiento automotriz matutino del CBT 149.